¡Quémenlo todo! No quiero ver a ese animal asqueroso en mi propiedad ni un día más, gritaba don Ernesto, el dueño de la hacienda Los Encinos, señalando con desprecio la pequeña choza donde dormía el perro. Los peones se miraron entre sí, incómodos ante la orden. Aquel perro llevaba años rondando los terrenos de la hacienda, y aunque ahora lucía enfermo y sin pelo, había sido un buen guardián. Pero patrón, el animal no le hace daño a nadie, se atrevió a decir Tomás, el capataz. ¿Estás cuestionando mis órdenes?, rugió don Ernesto, ajustándose el sombrero de ala ancha. Ese perro tiene sarna. Va a contagiar a todos los animales de valor. Es una plaga, y las plagas se eliminan. Desde la distancia, Ramiro Suárez, un jornalero que apenas llevaba 3 meses trabajando en la hacienda, observaba la escena con el corazón encogido. A sus 45 años, había visto muchas injusticias, pero la crueldad gratuita siempre le revolvía las entrañas. El perro, al que algunos llamaban Pecas por las manchas que tenía antes de perder el pelo, se había refugiado en esa pequeña choza abandonada junto a los establos. No molestaba a nadie, solo salía para buscar algo de comer, cada día más débil, cada día más solo. Esta tarde, cuando todos terminen sus labores, quiero ver esa choza ardiendo con el perro adentro. Es mi última palabra, sentenció don Ernesto antes de subir a su camioneta de lujo y marcharse a la ciudad. Ramiro sintió que algo se quebraba dentro de él. Había soportado los malos tratos, los pagos retrasados, las horas extras no reconocidas. Pero esto era diferente. Esto era maldad pura. El día transcurrió lento, pesado como una lápida sobre el pecho de Ramiro. A cada hora que pasaba, pensaba en Pecas, en sus ojos tristes, en su cuerpo deteriorado pero en su cola que aún se agitaba cuando alguien le mostraba un poco de bondad. «Lo van a quemar vivo», murmuró para sí mismo mientras cortaba la caña bajo el sol abrasador. A media tarde, vio cómo el capataz y otros 2 peones llevaban bidones de gasolina hacia la zona de la choza. Era ahora o nunca. Dejó sus herramientas y, fingiendo ir al baño, se escabulló hacia la parte trasera de los establos. El perro estaba allí, acurrucado sobre unos trapos viejos. Al ver a Ramiro, no tuvo fuerzas ni para levantarse, solo movió ligeramente la cola. «Vamos, amigo», susurró Ramiro. «No voy a dejar que te hagan daño». Con cuidado, envolvió al perro en una manta vieja y lo levantó. Pesaba tan poco. Apenas huesos cubiertos por una piel enferma. Salió por la parte trasera, sabiendo que si lo descubrían, perdería su trabajo. Pero algunas cosas eran más importantes que un salario. A lo lejos, escuchó voces. Se estaban acercando. Se agachó detrás de unos barriles y esperó, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que lo escucharan. El perro, como entendiendo la situación, permaneció absolutamente quieto en sus brazos. «Échenle más gasolina. El patrón quiere que no quede ni rastro de esa choza ni del perro», escuchó decir al capataz. Ramiro aprovechó ese momento para escabullirse hacia los campos de maíz. Una vez entre las altas plantas, corrió todo lo que sus piernas le permitieron, alejándose de la hacienda, de la injusticia, de la crueldad. Llegó a su pequeña casa en las afueras del pueblo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Era una vivienda humilde, 2 habitaciones, techo de lámina, paredes desconchadas, pero era su hogar, y ahora también sería el refugio de Pecas. Su esposa Lupita lo recibió con una mirada de asombro. «¿Qué traes ahí, Ramiro?», preguntó al ver el bulto en sus brazos. «Un amigo que necesita ayuda», respondió destapando al perro. Lupita dio un paso atrás al ver al animal. «¡Por Dios! ¿Qué le pasó? Está todo pelado. Don Ernesto ordenó quemarlo vivo porque dice que tiene sarna». «No podía permitirlo, Lupita».
La mujer, superando su impresión inicial, se acercó y miró con más detenimiento al animal. «No creo que sea sarna, Ramiro. Mi abuela tenía un perro así, sin pelo. Era una raza especial, muy valiosa según decía ella». Ramiro miró al perro con curiosidad. Era cierto que, a pesar de su estado, no parecía tener heridas ni la piel infectada como sucede con la sarna. «Sea lo que sea, necesita comer y descansar», dijo finalmente. Esa noche, Ramiro no pudo dormir. Sabía que al no presentarse al trabajo al día siguiente, estaría renunciando. Y encontrar empleo en la zona no era fácil, menos aún si te ganabas la enemistad de alguien como don Ernesto. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Lupita acostada a su lado. «No lo sé, mujer, pero no me arrepiento. ¿No podía ser cómplice de algo así?». A la mañana siguiente, como era de esperar, el capataz apareció en su puerta. «El patrón está furioso, Ramiro. Sabe que fuiste tú quien se llevó al perro. Dice que no solo estás despedido, sino que se asegurará de que nadie en 10 kilómetros a la redonda te dé trabajo». Ramiro asintió en silencio. Ya esperaba algo así. Y además, quiere al perro de vuelta. Dice que es su propiedad. En ese momento, Ramiro sintió una rabia que no había experimentado en años. Ese perro no es suyo. Nunca lo alimentó, nunca lo cuidó. Solo porque apareció en sus tierras, no le da derecho a maltratarlo o matarlo. El capataz, un hombre de principios a pesar de su trabajo, bajó la mirada. «Lo sé, Ramiro, pero el patrón es el patrón. Ten cuidado, no es bueno tenerlo de enemigo». Después de que el capataz se marchara, Ramiro y Lupita decidieron que lo mejor era llevar al perro a un veterinario. Quizás podría confirmar si tenía alguna enfermedad o, como sugería Lupita, si era de una raza especial. Utilizando sus escasos ahorros, tomaron un autobús hasta la ciudad más cercana. El consultorio veterinario era pequeño pero limpio. La doctora, una mujer joven de mirada amable, examinó al perro con detenimiento. «Este no es un perro con sarna», dijo finalmente con una sonrisa. «Es un Xoloitzcuintle, un perro pelado mexicano. Es una raza prehispánica muy valorada. De hecho, es bastante puro por lo que veo, aunque está desnutrido y deshidratado». Ramiro y Lupita se miraron sorprendidos. «Pero, entonces, ¿por qué no tiene pelo?», preguntó Ramiro. «Porque esa es su característica principal. Los Xoloitzcuintles son perros sin pelo por naturaleza. Eran considerados sagrados por los aztecas. Creían que guiaban las almas de los muertos al más allá. Hoy en día son muy apreciados, incluso como perros de exposición». La noticia cayó como un balde de agua fría y a la vez como un rayo de esperanza. Pecas no estaba enfermo, simplemente era especial y, según la veterinaria, valioso. Si les gusta ver cómo la justicia siempre encuentra su camino, dale un me gusta a este video ahora mismo. Ayúdanos a mostrar al mundo que la bondad siempre prevalece sobre la crueldad. Mientras regresaban a casa, Ramiro no dejaba de pensar en la ironía de la situación. Don Ernesto, con todo su dinero y prepotencia, había estado a punto de destruir algo valioso simplemente por ignorancia y desprecio. Los días pasaron y Pecas comenzó a recuperarse. Con una buena alimentación y los medicamentos que la veterinaria les había recetado, su piel se veía más saludable y sus ojos habían recuperado el brillo. Pero la situación de Ramiro empeoraba. Tal como había amenazado don Ernesto, nadie quería darle trabajo. Los ahorros se acababan y la preocupación crecía. Una tarde, mientras Ramiro estaba sentado en el porche de su casa con Pecas a sus pies, un auto lujoso se detuvo frente a la casa. De él bajó un hombre bien vestido, de unos 60 años. «Buenas tardes», saludó el desconocido.
Me dijeron en el pueblo que aquí podría encontrar a un Xoloitzcuintle. Ramiro se puso tenso. ¿Sería un enviado de don Ernesto? ¿Quién le dijo eso?, preguntó con cautela. La veterinaria de la ciudad. Verá, mi nombre es Ricardo Mendoza. Soy criador de Xoloitzcuintles desde hace más de 30 años. Hace unos meses me robaron uno de mis mejores ejemplares. Cuando la doctora me habló de un xolo que habían llevado a su consulta, pensé que podría ser el mío. Ramiro miró a Pecas, que se había acercado al desconocido, y sorprendentemente movía la cola con entusiasmo. Lo encontré en la hacienda Los Encinos, explicó Ramiro. Estaba abandonado, desnutrido. El dueño de la hacienda quería quemarlo vivo porque pensaba que tenía sarna. El rostro del señor Mendoza se contrajo de indignación. Don Ernesto Valladares. No me sorprende. Es conocido por su crueldad con los animales, pero este perro... Se agachó para acariciar a Pecas. Este perro es Tlatoani, mi campeón. Tiene un microchip que lo identifica. Puedo probarlo. Estamos a un paso de ver cómo la justicia divina puso a cada uno en su lugar. Pero antes, si tú eres de los que creen que el bien siempre gana al final, suscríbete ahora mismo al canal. Únete a nuestra familia de fe y activa la campanita. No quiero que te pierdas el milagro de mañana. La revelación dejó a Ramiro sin palabras. No solo había salvado a un perro especial, sino a un campeón con dueño, un animal de gran valor. El señor Mendoza llevó a Pecas, o mejor dicho, a Tlatoani, a la veterinaria para confirmar su identidad mediante el microchip. La confirmación fue positiva. Era su perro perdido. No sé cómo agradecerte lo que has hecho, Ramiro, dijo Ricardo, con los ojos húmedos de emoción. Salvaste a Tlatoani de una muerte horrible. Es un perro valiosísimo, no solo económicamente, sino por lo que representa. Es parte de nuestra herencia cultural. Ramiro sonrió, aunque con un dejo de tristeza. Se había encariñado con el perro, pero sabía que lo correcto era devolverlo a su verdadero dueño. No necesita agradecerme, señor. Cualquier persona con corazón habría hecho lo mismo. Ricardo negó con la cabeza. Te equivocas. No cualquiera arriesga su sustento por salvar a un animal. Eso habla de un gran corazón. Y quiero recompensarte. Antes de que Ramiro pudiera protestar, Ricardo continuó. He estado buscando un administrador para mi criadero, alguien honesto, trabajador y sobre todo, que ame a los animales. Me gustaría ofrecerte el puesto. Viene con un buen salario y una casa en la propiedad. La oferta dejó a Ramiro sin aliento. Era mucho más de lo que podía haber imaginado. Pero no sé nada de criar perros finos, señor. Eso se aprende. La honestidad y el buen corazón son innatos, y tú los tienes. Esa misma tarde, don Ernesto apareció en la casa de Ramiro, acompañado por el capataz y 2 hombres más. Así que aquí estás, ladrón, espetó nada más ver a Ramiro. Te llevaste mi perro y ahora vas a pagar por ello. Ricardo, que aún estaba allí, se interpuso entre ambos. El perro no es suyo, Valladares, es mío. Es un Xoloitzcuintle de pura raza, un campeón, y tiene un microchip que lo prueba. Usted lo tuvo en su propiedad, abandonado y maltratado, y encima quiso matarlo. Don Ernesto palideció al reconocer a Ricardo, cuya reputación como criador era ampliamente conocida en la región. Mendoza. Yo no sabía. Claro que no sabía. Usted nunca sabe nada más allá de su propio interés. Pero ahora va a saberlo. Voy a denunciarlo por maltrato animal y por tener en su propiedad un animal robado. Y le aseguro que usaré toda mi influencia para que esta vez sí se haga justicia. La amenaza no era en vano. Ricardo Mendoza era respetado y tenía contactos en todas partes. Don Ernesto lo sabía. Fue un malentendido. Intentó defenderse, pero su voz carecía de la arrogancia habitual.
El único malentendido fue pensar que podía tratar así a un ser vivo y salir impune. Ahora, salga de esta propiedad o llamaré a la policía ahora mismo. Don Ernesto, humillado y furioso, no tuvo más remedio que marcharse, no sin antes lanzar una mirada de odio a Ramiro. 2 semanas después, Ramiro y su familia se mudaban a la propiedad de Ricardo. Era un lugar hermoso, con amplios espacios verdes, donde los Xoloitzcuintles corrían libremente. La casa asignada para ellos era mucho más grande y cómoda que la que tenían antes. Tlatoani, el perro que había cambiado sus vidas, los recibió con entusiasmo. Era como si supiera que Ramiro lo había salvado y quisiera agradecérselo cada día. En cuanto a don Ernesto, la denuncia de Ricardo tuvo eco en los medios locales. Su reputación quedó manchada y muchos de sus negocios se vieron afectados. La justicia, a veces lenta pero segura, finalmente lo alcanzó. ¿Ves, Lupita?, dijo Ramiro una noche, mientras observaban a Tlatoani jugar con sus hijos. A veces, hacer lo correcto parece difícil, parece que vas a perderlo todo, pero al final, el bien siempre encuentra su camino. La vida de Ramiro había dado un giro inesperado gracias a un acto de bondad. Había salvado a un perro y, de alguna manera, ese perro lo había salvado a él. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Déjanoslo saber en los comentarios para sentir el abrazo de nuestra comunidad. La historia de Ramiro y Tlatoani nos recuerda que la compasión nunca es en vano, que en un mundo donde muchos voltean la mirada ante la injusticia, aquellos que se atreven a actuar son los verdaderos héroes. No hay acto de bondad, por pequeño que parezca, que no tenga un impacto. A veces ese impacto lo vemos de inmediato, otras veces tarda en manifestarse. Pero siempre, siempre, el universo encuentra la manera de equilibrar las cosas. Y tú, que ahora conoces esta historia, ¿qué harías si te enfrentaras a una situación similar? ¿Tendrías el valor de arriesgarlo todo por hacer lo correcto? No te vayas sin unirte a esta comunidad. Aquí no solo contamos historias, sembramos valores. Toca el botón de suscribirse y comparte este video con alguien que necesite fe hoy. Recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo tratamos a los seres más vulnerables que cruzan nuestro camino. Porque al final, seremos recordados no por nuestros bienes materiales, sino por la huella que dejamos en los corazones de quienes nos rodean.